Ustedes, el compareciente primero de esta sesión, de la segunda sesión de la ponencia, es el profesor Salaverría, que habrán visto cuál es su actividad académica. Tengo que dar las gracias porque, como sabemos todos, lo hemos citado con premura. Viene de la Universidad de Navarra. Tiene, en fin, una larga lista de publicaciones, tanto las estrictamente académicas como otras más recientes, que son informes. De febrero es uno sobre la llamada infodemia, a propósito del año pasado, un trabajo de investigación para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si se llama así aún hoy, lo diré bien. Y supongo, me atrevo a decir que la misma denominación de nuestra ponencia inicial, que es la de la fake news, no acabará de estar de acuerdo con ello, porque si le entiendo bien, supone que es una imputación a los medios, una autoridad que no hay, pero en fin, como el responsable de la denominación de la ponencia es el portavoz de Garda, pues nosotros simplemente nos hacemos solidarios. Y tiene una, si entiendo bien su trayectoria, tiene una orientación dentro de los medios y en su enseñanza a lo que es el periodismo digital, aunque también eso lo rebatirá, dirá que es una redundancia cuanto menos. Bueno, y ahorro más consideraciones. Le cedo la palabra con mucho gusto. Lo hablado es una exposición para media hora y después tendrán ocasión los portavoces y contestará como entienda más oportuno. Y a las 12:15, a las 12:30, habremos concluido con él, aunque esperemos que pueda ser consultado por nosotros en nuestros trabajos futuros. Profesor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la oportunidad de dirigirme a sus señorías y valoro el interés que han mostrado por recibir referencias del mundo académico para orientar las políticas, las decisiones que correspondan en relación con el tema que nos reúne hoy. En esta intervención inicial abordaré tres partes principales. Luego, evidentemente, me pondré a su disposición para atender cuantas preguntas tengan a bien realizar, ¿no? Esas tres partes, como bien adivinaba el señor presidente, comienzan por unas precisiones terminológicas, continúan con una síntesis de la posición actual de la Comisión Europea y algunas reflexiones personales que aportaré sobre las políticas recomendadas desde la Comisión y que podrían adoptarse en España. Y finalmente dedicaré unos minutos para presentarles el proyecto Iberifier, un observatorio ibérico del ecosistema de los medios digitales y contra la desinformación, que tengo el honor de dirigir y que hace unas pocas semanas ha sido respaldado por la Comisión Europea. Comenzaré con las precisiones terminológicas. Discúlpenme, sus señorías, si adopto un talante, un tono demasiado pedagógico, pero creo que lo primero es acordar una terminología común, de modo que cuando estemos formulando las preguntas y realizando las respuestas, pues sepamos exactamente cuál es la interpretación de cada uno de los términos que vamos a utilizar. Esta comparecencia se hace al amparo de una comisión mixta de seguridad nacional que ha tomado la iniciativa de informar en relación con el estudio del fenómeno de la desinformación, de las fake news con efectos disruptivos en la sociedad. Ahí tenemos un primer término, un anglicismo, fake news, que es una expresión anglosajona que ha hecho fortuna en los últimos años. No es nueva, de hecho, con el significado que se le da ahora tiene exactamente un siglo. Las primeras referencias registradas de hablar de fake news en medios periodísticos son de los años 20 del siglo pasado.
Pero es incuestionable que es un concepto que se ha popularizado en los últimos tiempos, particularmente a raíz de los 4 años de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En noviembre de 2016, cuando todavía Trump era candidato, empleó por primera vez esta expresión en un tuit que dirigió a la cadena CNN para descalificar ciertas informaciones que habían sido publicadas. Parece que la expresión le gustó, de modo que la usó centenares de veces en el periodo anterior a las elecciones y posteriormente durante sus 4 años de presidencia. Lo llamativo del asunto es que grupos políticos de todo el espectro ideológico y líderes sociales y periodistas y profesores universitarios hemos adoptado esa expresión. Aunque lo cierto es que yo no sé si desde que el presidente de Estados Unidos, el anterior, ha terminado su mandato, parece que esta expresión ha empezado a perder cierta presencia o cierta popularidad. Ya no es tan común. Quizá está demasiado gastada. Me gustaría hacer 3 reflexiones sobre esta expresión. La primera es que me parece un menosprecio a la lengua española, porque, al fin y al cabo, fake news tiene una traducción directa, no hay que hacer especiales malabares lingüísticos para interpretar aquello como noticias falsas, y siempre es recomendable la claridad y el respeto a la lengua. Pero es que además sitúa el problema de la desinformación en el marco mental de los medios y de los periodistas. Y esto, me permitirán sus señorías decirles que es el primer señuelo, el primer engaño de la expresión. De hecho, fake news es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Una noticia no puede ser falsa, porque en el momento en el que pasa a ser falsa, deja de ser noticia. Es un señuelo que libera de su responsabilidad a otros actores clave en el verdadero problema, que es el problema de la desinformación. De hecho, desde el año 2016, que comenzó a hacer sus primeros análisis al respecto, la Comisión Europea ha recomendado desterrar esta expresión y en sus últimos documentos directamente no aparece. No aparece. En cambio, lo que utiliza como término es el término desinformación, que también encabeza esta ponencia o esta iniciativa de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, y que les animo, desde mi humilde posición, a que utilicen a partir de ahora y destierren de su vocabulario esta expresión, la expresión de fake news, me refiero. Nos queda la otra precisión terminológica, que es la de desinformación. En castellano usamos un único término para referirnos a esta modalidad de falsedad pública. Pero en inglés distinguen 3 categorías distintas bajo el paraguas terminológico de disinformation. En el mundo anglosajón hablan de misinformation, con M de Madrid, malinformation y finalmente disinformation, con D de Dinamarca. Bien, en el primer caso, la misinformation se refiere a la información involuntariamente errónea. Es aquella información que es falsa, pero que no deriva de la voluntad expresa del emisor de engañar a los destinatarios. Y esto ocurre con mucha frecuencia en todos los ámbitos, desde el ámbito profesional hasta el ámbito familiar. Uno puede estar comunicando algo pensando que es cierto y, en cambio, está errando y está transmitiendo, por tanto, una información errónea, sin pretender engañar.
Luego estaría la malinformation. La malinformation es información cierta, veraz, pero éticamente inconveniente, éticamente incorrecta. Les pondré un ejemplo. Podemos, de repente, un medio de comunicación puede hacer una información en relación a un menor que ha sido objeto de abusos sexuales y en el marco de esa información desvelar la identidad de ese menor. Lo que está diciendo es cierto, pero es altamente inconveniente, porque está desvelando y causando, por tanto, un potencial perjuicio a la víctima. Esto es lo que en el ámbito anglosajón se entiende como malinformation. No es falsedad, pero produce perjuicios. Y finalmente está la disinformation, nuestra desinformación, que es la información deliberadamente falsa. Por fortuna, como les digo, la lengua española es rica, muy rica, y es capaz de expresar con sus propias palabras y sin necesidad de recurrir a anglicismos u otro tipo de términos inexistentes en el diccionario, es capaz de reflejar esos matices sin necesidad de recurrir a otras palabras. La misinformation sería el error. La malinformation sería la indiscreción, improcedencia, inconveniencia, dependiendo de un poco de las circunstancias en las cuales la información veraz ha sido comunicada. Y finalmente, la disinformation son las mentiras. El embuste, el infundio, el bulo. Hay cantidad de palabras en el diccionario que sirven para designar este concepto. Esta comparecencia, que tengo el honor de realizar, tiene lugar en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y, por tanto, orienta sus análisis a los aspectos disruptivos en la sociedad, esto que encabeza este título, ¿no? Sin embargo, me gustaría mencionar, porque lo retomaré al final de mi intervención, me gustaría mencionar que el concepto de desinformación es un fenómeno poliédrico que, por supuesto, incide en aspectos que se relacionan con la seguridad nacional y la seguridad europea en general, pero incluye también otras facetas, particularmente la de la educación. Y como entiendo que esta no es una comisión que trate sobre esto, sí que al menos deseo levantar la alerta o la referencia sobre que los aspectos que tienen que ver con la desinformación tienen una relación muy próxima con el mundo de la educación. Bien, les agradezco la paciencia a la hora de recibir, digamos, esta ligera explicación, pero me parecía pertinente, insisto, para aclarar la terminología. Ahora, en segundo lugar, pretendo hacer una síntesis de la posición europea, de la Comisión Europea, en relación al problema de la desinformación. Es una preocupación creciente. No hace mucho que ha surgido. Es reciente, desde el año 2016, básicamente, cuando la Comisión ha empezado a preocuparse seriamente por este problema y lo ha situado en el territorio de lo que se denominan las amenazas híbridas, que son aquellas acciones coordinadas y sincronizadas por parte de distintos actores que se orientan a atacar deliberadamente las vulnerabilidades sistémicas de los Estados democráticos y sus instituciones. Hay diversos ejemplos en los últimos años, en la última década, que reflejan que esto no es una posibilidad, esto es algo que está ocurriendo. Hay larga literatura sobre esto, mencionaré 4 o 5 casos muy brevemente. En el año 2013, por ejemplo, a finales del año 2013, comienzos del año 2014, recordarán ustedes la revuelta de la plaza del Euromaidán en Kiev, en Ucrania, y la guerra del Donbass entre Ucrania y Rusia, donde había un litigio en torno a un territorio que fue ocupado por las tropas rusas. En el marco de ese conflicto que llegó a ser bélico, se produjo un acto especialmente trágico y fue
el derribo del vuelo MH17, que con 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación a bordo, fue derribado por un misil tierra-aire sobre Ucrania el 17 de julio de 2014. Era un vuelo que había partido desde Ámsterdam, un vuelo regular, y que tenía como destino Kuala Lumpur, en Malasia, y que al sobrevolar territorio ucraniano, en la zona donde estaba teniendo lugar el conflicto, fue derribado por un misil. Todas las personas que estaban en el avión murieron. Bien, aquel acontecimiento supuso un detonante para un cruce de desinformaciones, porque nadie quería hacerse responsable de aquella tragedia. Y se produjo, se verificó, se ha estudiado, hay ejemplos que yo podría compartir con ustedes o literatura al respecto, sobre cómo se orquestaron este tipo de iniciativas o campañas desinformativas orientadas a, liberarse de la responsabilidad de semejante masacre. Sin llegar a ese grado de tragedia, hay otros casos más recientes en el ámbito particularmente político que se refieren, por ejemplo, a la carrera electoral de Donald Trump, a la que me refería antes, que comenzó ya desde el año 2014, antes de que fuera declarado oficialmente como candidato. Él ya estuvo dando los primeros pasos hasta ahí. Y durante todo ese periodo, hasta noviembre del año pasado, de 2020, en que perdió las elecciones ante el candidato demócrata, el Washington Post en enero de este año publicó una información donde hizo una enumeración de las falsedades, tergiversaciones, exageraciones que había expresado el primero candidato y después presidente de Estados Unidos. Contabilizó 30.000. En 2016 tenemos el ejemplo del Brexit en el Reino Unido, donde se pudo comprobar también que la difusión pública más o menos quirúrgica de ciertos mensajes tuvo cierta incidencia en la opinión pública británica y pudo tener unas consecuencias en el resultado de aquel referéndum. En 2017, en las elecciones presidenciales de Francia, también se observaron algunos movimientos por parte de creación artificial de bots, particularmente en Twitter, que se orientaron a trasladar una serie de mensajes determinados que podían condicionar el voto en un determinado sentido. En el año 2018 tenemos las elecciones generales de Brasil, con la elección del hoy presidente Jair Bolsonaro. Y a lo largo del año 2020 todos hemos sido testigos de que la pandemia de COVID-19 ha sido, digamos, un espacio, un contexto especialmente fértil para la creación de mensajes desinformativos de todo tipo, del ámbito sanitario, pero también vinculados a aspectos políticos relacionados con el COVID-19. Desde mi posición de investigador y de humilde profesor, pues evidentemente yo no puedo saber quién está detrás de estas cosas. Esto corresponde a los departamentos de inteligencia, a los ministerios y especialistas que están trabajando en estas disciplinas. Por lo tanto, lo que yo puedo decir aquí no tiene un fundamento, no está a mi alcance. Sí que puedo decir que se han hecho públicas sospechas de injerencias extranjeras. Se han hecho públicas. Sé que hay polémica y un cierto debate sobre si efectivamente ocurrieron o no, y me parece que esto todavía necesita una investigación mayor. Pero, en cualquier caso, sospechas, denuncias de injerencias internacionales incuestionablemente ha habido, en un contexto de auge de los populismos y de creciente polarización ideológica. Bien, en ese contexto, desde el año 2016, la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto. En 2017 creó un grupo de expertos que elaboró un primer informe de recomendaciones que se publicó a principios del año 2018 sobre cómo encarar la desinformación. Reunió a distintas personas involucradas en este ámbito
quiero decir, periodistas, responsables de plataformas digitales, en fin, juristas, distintos tipos de perfiles, para definir, hacer una reflexión, yo creo que similar a la que está realizando esta misma comisión, sobre cómo encarar el problema de la desinformación. Bien, fruto de ese trabajo se publicó, como les digo, un primer informe a principios de 2018 y ya a finales de 2018, en octubre, la Comisión publicó el Código de Prácticas de Desinformación, de buenas prácticas, podríamos decir en correcto castellano. Un código al que se animaba a las plataformas a adherirse. Era básicamente una serie de recomendaciones orientadas a garantizar que los contenidos desinformativos no circularan públicamente. Hoy es miércoles 3 de junio. El 26 de mayo pasado, es decir, el miércoles de la semana pasada, la Comisión ha publicado unas directrices para un código reforzado de prácticas sobre desinformación. Sobre ese código que elaboró en el año 2018, ha hecho una reflexión sobre cuáles eran, digamos, las fortalezas, pero también las debilidades detectadas en su desarrollo y ejecución a lo largo de los 3 últimos años, y ha detectado que efectivamente hay margen de mejora. Y, por tanto, ha propuesto un documento que es lo último que ha emitido la Comisión al respecto, ya digo, de la semana pasada, un código reforzado, una propuesta de código reforzado de prácticas contra, podríamos decir. Es on disinformation, pero la interpretación sería contra la desinformación. Y anima a adherirse a plataformas digitales, grandes anunciantes y diversos públicos objetivos. Me guiaré de esos documentos para resumir las líneas maestras de lo que propone la Comisión Europea con mis propias reflexiones al respecto. En primer lugar, la Comisión Europea es categórica, indicando que la lucha contra la desinformación jamás puede ir en desdoro, en detrimento de la libertad de información. La libertad de información y otras libertades fundamentales conexas son fundamentales y, por tanto, no se pueden coartar por unas circunstancias concretas como las que plantea este problema. Y, de hecho, la Comisión indica que no es un asunto de noticias, porque no es un asunto vinculado al periodismo, no es un asunto vinculado a la libertad de información, un derecho que no corresponde únicamente a los periodistas, corresponde a todos los ciudadanos. Pero lo deja claro, o sea, no es un asunto de vamos a regular la actividad de los medios para evitar que desinformen. No ese es el marco, en absoluto. Al revés, lo que busca la Comisión Europea con esta serie de recomendaciones es estimular el pluralismo informativo y fortalecer a las organizaciones periodísticas que realizan un trabajo conforme a estándares profesionales. Sitúa la Comisión Europea la responsabilidad de contrarrestar la desinformación principalmente en las grandes plataformas digitales. Entiéndame bien, la responsabilidad de contrarrestar no denuncia a las plataformas digitales por crear la desinformación, sino por no hacer todo lo que está en su mano para poder atajar debidamente la desinformación que circula a través de sus canales. Las plataformas digitales, dice la Comisión, deben tener mayor transparencia, deben rendir cuentas y deben ser más responsables en su actividad. Y este es uno de los aspectos que ya se reclamaba en el año 2018 y que 3 años después la Comisión estima necesario reforzar. Según la interpretación de la Comisión Europea, las grandes plataformas no producen los contenidos desinformativos. El origen está en otros lugares y ya les he dicho que yo, como simple profesor, no puedo
indicarles quiénes son los autores. Eso corresponde a otros. Pero sí que es cierto, nos recuerda la Comisión, que esas plataformas se benefician de un ecosistema en el que importa poco si la información es cierta o falsa, siempre y cuando se comparta. Y lo que ocurre con la desinformación es que por sus características emocionales, ideológicas, pues tienden a compartirse mucho más que los contenidos estrictamente informativos. Y este es un círculo absolutamente vicioso. Porque si lo que les supone mayor, digamos, actividad, adicción incluso, podríamos decir, por parte de la ciudadanía en el uso de las redes sociales son esos contenidos desinformativos, uno puede llegar hasta entender desde un punto de vista pragmático la poca gana que pueden tener las grandes plataformas de poner coto a este tipo de actividades. De hecho, y esto es una novedad, en esta propuesta de código reforzado indica la Comisión Europea que ese tipo de regulación debe ser aplicada no únicamente a las grandes plataformas digitales que no quiero dar nombres hoy, no me parece que corresponda, pero también a los sistemas de mensajería privada. Hay redes sociales que son de carácter público, pero luego hay otro tipo de sistemas de mensajería de carácter privado que particularmente el contexto de la COVID-19 ha demostrado que es el entorno donde de manera mayoritaria circula la desinformación. La Comisión identifica dos ámbitos principales de desinformación. La desinformación por motivos económicos y la desinformación por motivos políticos o ideológicos. En el caso de los motivos económicos, pues está la estafa. Hay contenidos que circulan en las redes que son falsos y que lo que pretenden es captar el dinero de los incautos, estafar. Pero luego está la desinformación por motivos políticos o ideológicos. Y aquí menciona la Comisión particularmente la publicidad política, lo que llama political advertising, y los issue-based advertising. Esto tiene una difícil traducción. Issue-based, asuntos, podríamos decir, muy sensibles desde el punto de vista social, asuntos de alto impacto social. Si les pongo un ejemplo, probablemente lo van a entender mejor. Son aquellos mensajes, por ejemplo, en relación con el cambio climático, con asuntos medioambientales, con la criminalización de la inmigración, con la COVID-19, donde se están pagando campañas en las redes sociales y en estas plataformas digitales para hacer visibles este tipo de mensajes. Bueno, pues esto es lo que se llama issue-based advertising. No es información, es advertising, es anuncio, es algo pagado, es algo que está deliberadamente promovido y que genera en ocasiones disrupciones, por utilizar el término que ustedes mencionan en su comisión. Por terminar un poco esta segunda parte, que es la más importante de la síntesis de la posición de la Comisión Europea, yo diría que del análisis de sus documentos se extraen como 4 líneas maestras de acción, 4 líneas fundamentales. La primera es desmontar el negocio de la desinformación. Ese es el primer objetivo de la Comisión, desmontar el negocio de la desinformación. Hay un negocio detrás de la desinformación. Hay organizaciones, personas, que se están lucrando con la actividad deliberada de diseminar contenidos que no son ciertos y que pueden, y que en algunos casos se está verificando que tienen, consecuencias negativas en la ciudadanía.
En este sentido, la Comisión anima a evitar que los anunciantes coloquen sus anuncios al lado de contenidos desinformativos. En estos momentos, ese tipo de contenidos, ya les he dicho que tiene un alto grado, una alta capacidad adictiva, de modo que, pues como genera mucho tráfico, pues hay quien piensa que vale la pena asociar ciertas marcas, ciertos mensajes a ese tipo de contenidos falsos. La segunda línea maestra sería exigir transparencia e integridad a las grandes plataformas digitales. Que rindan cuentas, que informen, que den los datos, que abran las puertas a la investigación. A raíz del primer Código de Buenas Prácticas, hubo ya una invitación a las grandes plataformas de hacer público pues, el volumen de acciones que estaban adoptando para eliminar cuentas falsas, para detectar bots, para, en fin, este tipo de actividades. Los informes que salieron fueron realmente apabullantes. Uno no podía dar crédito del volumen, por ejemplo, de perfiles falsos que estaban circulando en las redes sociales. Ya les digo que hoy no he venido aquí para dar datos concretos, pero ahí están los informes y hay múltiples casos. Y anticipa también nuevas amenazas que están llegando, la intromisión ilegítima en los datos personales, la suplantación de identidad, la creación de grupos falsos, adulterados, los deepfakes, que son pues, estas creaciones artificiales de mensajes habitualmente de tipo multimedia mediante tecnologías de inteligencia artificial, donde pues, uno cree estar escuchando la voz de pues, un presidente de un país o la imagen de un actor, cuando realmente pues, es una máquina la que ha hecho aquel artificio. Exigir transparencia, les digo, e integridad a las plataformas digitales. Y les dice, en concreto, que dentro de esa estrategia general abran sus puertas a los investigadores independientes para que tengan acceso a sus bases de datos y puedan analizar toda aquella información que actualmente es una caja negra. En general, las grandes plataformas digitales, nosotros como usuarios recibimos el contenido, pero no sabemos cómo funciona la jerarquía de los contenidos, cuáles son los algoritmos que rigen la presentación u ocultación de ciertos contenidos. Es una caja negra. Tercera línea maestra. Promover organizaciones que contrarresten activamente la desinformación. Y es aquí donde se pone el acento en reforzar el papel de los medios periodísticos europeos. Unos medios que a nadie se le escapa, en los últimos 25 años, a raíz de la transformación tecnológica que ha experimentado la profesión periodística, la industria de la comunicación, pues no pasan por sus mejores momentos. Frente a eso, las grandes plataformas digitales son las que han conseguido atraer el negocio de la publicidad, la gran cantidad de los seguidores y digamos, el periodismo clásico pues está pasando por horas bajas. Bien, pues promueve la Comisión medidas orientadas a reforzar ese tipo de periodismo de calidad. Y algunas de esas medidas son, por ejemplo, directamente pues, la promoción. Pide a las plataformas digitales que den visibilidad especial a los contenidos procedentes de ese tipo de medios elaborados con estándares profesionales. También promueve la creación de plataformas e iniciativas de verificación informativa, lo que en el mundo anglosajón se llama el fact-checking. En junio del año pasado creó el European Digital Media Observatory, el Observatorio Europeo de Medios Digitales, que acaba de crear una red de observatorios regionales, donde se sitúa el observatorio que yo lidero. Y también invita a crear un sistema europeo de alerta rápida ante amenazas desinformativas, valiéndose de sistemas de alta tecnología, sistemas algorítmicos capaces de
identificar, digamos, en el momento germinal y no cuando el contenido falso se ha diseminado de manera indiscriminada, pues poder identificar esos contenidos potencialmente falsos. Insisto en que todo esto sin desdoro de la libertad de información. Una cosa es la libertad de información y otra cosa es la desinformación. Y finalmente, estaría promover activamente la alfabetización mediática. Fortalecer a la sociedad, en definitiva. Educar a la ciudadanía en el manejo responsable de la información. Dedicaré un par de minutos finales simplemente para explicarles las características del proyecto que dirijo, el proyecto Iberifier. Es un hub ibérico para investigar los medios digitales y la desinformación, que ha obtenido una financiación de 1,5 millones de euros por la Comisión Europea, para colaborar precisamente con el Observatorio Europeo de Medios Digitales. Formará parte de una red europea de hubs u observatorios de desinformación en distintos países y el nuestro es un observatorio ibérico que, por tanto, comprende España y Portugal. Está compuesto por 23 instituciones de los dos países, 12 universidades, 5 organizaciones de verificación y agencias de noticias y 6 instituciones multidisciplinares de investigación. Y totaliza un total de 74 personas, 63 investigadores y 11 periodistas. Tiene previsto comenzar en septiembre de este año y su actividad financiada por la Comisión será de 2 años y a partir de ahí una de las condiciones es tener una vocación de permanencia, cosa que pretendemos hacer buscando fórmulas para su sostenimiento económico. ¿Qué es lo que vamos a hacer y lo que hemos prometido hacer y el motivo por el cual la Comisión ha depositado su confianza en nosotros? Bueno, en primer lugar, investigar el ecosistema de los medios digitales en España y Portugal, desarrollar tecnologías computacionales para la detección temprana de la desinformación, verificar y desmentir desinformación en el territorio ibérico reportando al Observatorio Europeo, que va a generar una especie de repositorio de verificaciones procedentes de los 8 observatorios regionales. Elaborar una serie de informes estratégicos sobre amenazas concretas en el ámbito de la política, de la ciencia, de la política internacional, distintas áreas. Y, finalmente, impulsar iniciativas de alfabetización mediática, básicamente mediante el desarrollo de un prototipo educativo que pretendemos testar inicialmente en la comunidad autónoma, en la Comunidad Foral de Navarra. Contamos con el apoyo del Gobierno de Navarra en esta iniciativa. Desarrollar un prototipo educativo orientado a estudiantes de secundaria que, más allá de la alfabetización digital, que ha sido el eje de la formación en los últimos 25 años, se oriente a la utilización responsable de esos recursos digitales. Esta es básicamente el conjunto de reflexiones que quería compartir con ustedes. Lamento si me he excedido un poco más del tiempo y quedo a su disposición para atender las consultas o dudas que puedan tener. Muchas gracias. Bien, para no perder más minutos, tiene la palabra, si desea, el portavoz Legarda. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a nuestro compareciente por lo amplia e interesante de su exposición. Y bueno, algunas cuestiones. Ya de las comparecencias que llevamos, parece, digamos, que el ecosistema en el que, digamos, germinan esta desinformación, digamos, es una combinación entre tecnología y emocionalidad, ¿no? Digamos, nos comentaba el segundo compareciente de la semana pasada,
bueno, pues que somos seres básicamente emocionales, que tomamos las decisiones emocionalmente y que luego las justificamos racionalmente a posteriori, lo cual creo que es bastante cierto. Entonces, claro, yo le iba a hacer en esta reflexión previa, digamos, la noticia falsa anudada a otro concepto también, digamos, que ha tenido, digamos, formalización a través de la expresión posverdad, ¿no? La relación entre la noticia falsa y la posverdad, ¿no? Que creo que es la gestión, sobre todo, de esa emocionalidad subyacente, ¿no? Y que nos haga esa, digamos, esa disección, ¿no? O esa, ¿no? Que son, digamos, como de un poliedro son caras, ¿no? De un mismo poliedro. La segunda cuestión que le quería plantear es, usted lo ha dicho, ¿no? Los algoritmos, las cajas negras. ¿Es usted partidario? Hay un debate, ¿no?, en este momento, si los algoritmos, sobre todo cuando generan inferencias, ¿no?, deben ser conocidos o no. Es decir, la sociedad, la ciudadanía, tenemos derecho a conocer los algoritmos. Es el debate, el algoritmo abierto o no. Si usted considera que los algoritmos deben ser, digamos, se insertan como se defiende por algunos dentro de la propiedad intelectual y, por tanto, su fórmula, como la de Coca-Cola, no debe ser conocida, o si debe haber algoritmos abiertos y, principalmente, si este es un debate que, en cuanto a la Administración utilice algoritmos, siempre deben ser algoritmos abiertos. Debatimos el otro día a través, en el Pleno, a través de una iniciativa legislativa sobre el algoritmo abierto o cerrado. Finalmente se quedó cerrado en la Administración. Uno de los elementos, digamos, la tecnología que le comentaba, claro, es el humus en el que la noticia, la desinformación coge vuelo y trascendencia. Si no, bueno, pues tiene un vuelo más bajo. Claro, uno de los grandes medios son las mensajerías privadas, el WhatsApp, ¿no? Que hay, entiendo que se refería a eso, ¿no? Que hay un gran tráfico, digamos, de desinformación que a su vez se rebota porque genera confianza a la persona que te lo manda. Si te lo manda un conocido y tal, pues entiendes que es, ¿no? Ya le das un cierto viso de verosimilitud y lo rebotas. Creo que había algún estudio, ¿no?, de Twitter en Estados Unidos que demostraba que esa emocionalidad de las personas es un vector de transmisión incontrolable y, sobre todo, por la confianza que te genera quien te lo manda. ¿Cómo se puede combatir, más allá de la educación, digamos, en estas mensajerías privadas? Y ya la última cuestión. Vamos a un sistema, bueno, buenas prácticas. Se acerca bastante a la autorregulación, ¿no?, sistémica. ¿Tiene estímulos las buenas prácticas? Porque nos vamos a una, digamos, a afrontarlo, digamos, digo conceptualmente, normativamente, que siempre lleva aparejada la sanción. O se hace, digamos, el modelo son las buenas prácticas, que son una manera de autorregulación un poco más dirigida, pero no con sanción, pero tiene estímulos, digamos, las grandes plataformas de estas buenas prácticas, si no hay regulación. Y bueno, le iba a hacer una pregunta más, bueno, que es imposible. Las grietas sistémicas de las sociedades, ¿no?, que se trabaja, digamos, sobre todo en la desinformación disruptiva. ¿Cuáles son esencialmente en nuestra sociedad occidental esas grietas disruptivas? Bien porque generan polarizaciones en la sociedad o desconfianza institucional. Nada, muchas gracias y disculpe, ¿no? Pues voy a comenzar por responderle sobre lo que no sé, que es lo último que ha preguntado. No es un área de mi especialización. Hay efectivamente estudios que están analizando cuáles son las áreas donde la desinformación está incidiendo más, pero no es mi especialidad, por lo tanto lamento no poder
aportarle. En cambio, sobre las otras 4 cuestiones que ha dicho, yo creo que sí que le puedo hacer alguna reflexión. Sobre la cuestión del concepto de posverdad y su relación con el concepto de desinformación. Efectivamente, podía haber sido uno de los términos que yo incorporara en la reflexión inicial. Posverdad fue elegido, ustedes lo recordarán, como la palabra del año por el diccionario Oxford en el año 2016. En el año 2016, en ese relato que les he puesto antes sobre avatares políticos, pues no es casual, me parece, que ocurriera en el año del Brexit y en el año de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Al final de ese año, en diciembre de ese año. Efectivamente, es una mezcolanza un poco preocupante entre la verdad y lo que uno desearía creer. Y me parece que es ahí donde estamos, ¿no? Estamos en una fase donde nos interesa únicamente aquello que concuerda con nuestros propios prejuicios, aquello que encaja con nuestra propia mirada al mundo y aquello que refuerza nuestra presencia con nuestros pares y nos opone a nuestros adversarios. Esos son posverdades. De hecho, al final, si la evidencia empírica va hacia un lado u otro, es un poco lo de menos. Es un poco lo de menos, siempre y cuando me dé la razón. Con lo cual, ese es el territorio un poco de la verdad. Es una verdad un poco prostituida, podríamos decir. Sobre los algoritmos. Mire, usted preguntaba sobre la pertinencia de hacer unos algoritmos orientados hacia unos algoritmos cerrados o abiertos, ¿no? Yo establecería un paralelismo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen principios editoriales. Y en las sociedades democráticas es enormemente saludable que haya cuantos más medios y más diversos, mejor, porque eso significará que la pluralidad informativa será mayor. Públicos, privados, lo que haga falta. Y es bueno que esos medios, dentro de su actividad profesional, declaren cuáles son sus principios editoriales, que se sepa cuál es su pensamiento, su mirada al mundo, su interpretación. Eso es perfectamente lícito y diría conveniente. Y esto es lo que no ocurre con los algoritmos. Hay una línea de investigación bastante interesante en estos momentos en centros de investigación muy avanzados, especialmente en inteligencia artificial, sobre ética de los algoritmos. Y hay demostraciones empíricas que los algoritmos están guiados por sesgos y que presentan información sesgada sin que sea posible advertir ese sesgo. Solo haciendo determinado tipo de operaciones comparativas que exigen una cierta sofisticación es posible identificar efectivamente esos sesgos. Y cuando uno los ve, se queda impresionado. Cosas tan sencillas como poner en un buscador la palabra niño y de repente que todos los niños sean blancos. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser blancos todos los niños? Se supone que tendrá que haber niños de cualquier lugar del mundo y de cualquier etnia y de cualquier circunstancia. Todos son niños. Y eso es un sesgo imperceptible, pero que está presente en el ámbito de las redes digitales. También usted preguntaba sobre la mensajería privada. ¿Cómo combatir la difusión de la desinformación en la mensajería privada? Precisamente, las directrices que ha publicado la semana pasada la Comisión Europea se orientan precisamente en eso. Se han dado cuenta de que ese es un territorio, especialmente tras el fenómeno de la COVID en el último año, que ha sido un vector esencial de la desinformación. Una de las cosas que recomienda, por ejemplo, es que las plataformas se comprometan a etiquetar los contenidos falsos, o por lo menos dudosos, y esto ya ocurre públicamente en determinado tipo de contenidos, con ciertas declaraciones, pero claro, cuando eso se reenvía en grupos de WhatsApp, ese tipo de etiquetado se pierde. Bueno, pues una de las cosas que quiere la Comisión es mantener ese etiquetado, que no sea posible por parte de los usuarios individuales retirar ese elemento y que sea digamos, al margen de la voluntad de cada uno de los usuarios. Luego, evidentemente, los usuarios serán libres de compartir lo que quieran, por supuesto,
Pero lo que no podrán es compartir como cierto algo que ha sido identificado como sospechoso, como dudoso o como directamente desinformativo. Y finalmente, usted preguntaba sobre las buenas prácticas y planteaba pues, si deberíamos tender hacia la autorregulación. Mire, yo creo que en este caso la autorregulación orientada hacia quebrar, desmontar el negocio de la desinformación, yo creo que es bastante fácil de hacer. En el sentido de que, bueno, si hay etiquetados que permitan identificar contenidos falsos, indicar a los anunciantes, a las grandes plataformas anunciantes, oiga, si usted asocia su marca a eso, está usted favoreciendo la desinformación y va a quedar así. Eso me parece que es un desincentivo. No es una penalización, es un desincentivo, ¿no? En general, la gente que, como yo, pues viene del ámbito del periodismo, es más, está más inclinada a la autorregulación que no a al control externo. Y este es uno de los casos. Y probablemente habrá que hacer un cierto prueba y error, ver si efectivamente las plataformas digitales y los grandes anunciantes finalmente entran un poco en ese carril. Pero de momento no han sido especialmente inclinados a eso. El portavoz de Ciudadanos está interesado en preguntar. Sí, gracias, presidente. Señor Salaverría, muchísimas gracias por su presentación, su comparecencia. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar, bueno, pues la voz desde la parte de la docencia y desde luego un ámbito tan concreto como es el periodismo, que desde luego aquí tiene muchísima importancia, ¿no? Mencionaba usted que no consideraba correcto situar la desinformación en el marco de los medios y los periodistas, ¿no? Yo lo entiendo, porque al final no es el que produce la información, salvo en el caso en el que se dé opinión. Y cuando se da opinión, pues también la opinión pues, puede ser interesada, no digo interesada, sino se puede dar una opinión que manifiestamente sea una mentira, ¿no? Y entonces por eso yo creo que es muy complejo este tema, y yo creo que, disiento de usted, creo que efectivamente no debe focalizar solo ahí, pero que el periodismo y el periodista tienen una labor muy importante. Le quiero poner algún ejemplo último para entender esto, ¿no? Cuando a veces no se entrecomillan determinadas cosas que se dicen y se dice fulanito ha dicho, pero no se entrecomilla lo que ha dicho, sino que el periodista, bueno, pues da una interpretación sobre lo que se ha dicho. Claro, esto a veces llega a resultados un poco ridículos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema de autorregulación también de los propios medios. Creo que dentro de... Es una opinión que no quiero que parezca que opino contra el periodista, ¿no? Pero me da la sensación de que antes esa historia de que la información se verificaba por varios medios y tal, que era una especie de código de buenas conductas que tenía el periodismo, se ha perdido y ahora se va muy rápido. La noticia tiene que salir de forma rápida, se trata de que se clique en ella, se le dan clics y eso es lo que importa, porque si no, no se entiende otra cosa. Otra cosa es cuando yo creo que un político, por ejemplo, dice algo que es manifiestamente mentira y él lo sabe y lo recoge en los medios, pero tampoco hace ninguna advertencia sobre que eso que está diciendo sea mentira. Claro, cada uno es dueño de lo que dice, ¿no? Y le pongo un ejemplo, cuando el señor Iceta, por poner algo que es de ahora, ¿no? Cuando el señor Iceta dice que a Tejero se le indultó igual que se va a indultar ahora o que se puede indultar ahora a los políticos presos catalanes, está diciendo algo que es manifiestamente incorrecto y una mentira. Y usted me dirá, no, bueno, es que esto es un caso de misinformation. Bueno, yo creo que no. Yo creo que se intenta manipular a la sociedad y al pueblo español diciendo una cosa que es manifiestamente mentira. Claro, cuando eso lo recoge un medio, ¿cómo conjugamos eso, no? ¿Eso es desinformación, no es desinformación? ¿Entra dentro de la estrategia política? ¿Se puede, no se puede? Yo creo que se ha mentido toda la vida. O sea, esto tampoco parece que ahora sea algo que tengamos que... Pero bueno, a mí eso, en todo caso, me preocupa desvincular a los periodistas y a los medios de esto, ¿no? Por eso se lo planteo. Segundo lugar, claro, usted habla de la lucha contra la desinformación, no puede ir contra la libertad de información. Y es correcto, pero ahí entramos en una raya, que es la raya de la censura,
sobre la que no ha mencionado nadie. A mí me gustaría que nos contara un poco dónde está ese límite, dónde ve usted el límite que se puede hacer entre controlar eso y estar censurando directamente, porque creo que forma parte también de la problemática que tiene esto y de lo que se habla poco. Luego nos habla usted de promover organizaciones que contrarresten la desinformación. Bien, a mí me gustaría, ha mencionado el caso, en fin, que va a presidir usted con estos fondos de la Comisión, que me parece acertadísimo. ¿Pero esto debe ser público o debe ser privado? ¿O deben ser las dos cosas? ¿O solo una de ellas? Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esto, porque claro, cuando esto se hace de forma pública y un ministerio o el gobierno decide que va a hacer una agencia gubernamental, por ejemplo, para controlar esto, pues ahí entramos en otro debate, ¿no?, que es quién verifica al verificador. Esto, ¿hasta qué punto? Y en esta espiral, pues evidentemente es ad infinitum, ¿no? Entonces, también me gustaría a ver si podía opinar o qué opinaba usted sobre esto. Y finalizo. Yo creo que la autorregulación, como ha mencionado también el señor Legarda, para mí me parece fundamental. Y me gustaría saber qué opinaría, porque creo que esto no sé, yo no he oído hablar mucho de esto, la conveniencia de que existiese una especie de sello igual que hay un sello de calidad, un sello de verosimilitud de la información o de información verificada o algo así, pero que fuera un sello que fuera visible, es decir, algo que desde un punto de vista no solo digital, sino también físico, se vea, ¿no? Y que una noticia uno pueda saber si tiene ese sello o no tiene ese sello, porque yo creo que eso al final genera, el problema para mí de esto también es la falta de confianza en todo sea grandes plataformas, sea medios de comunicación. Claro, si el usuario empieza a percibir desconfianza, yo creo que, evidentemente, aquel que quiere estar bien informado, habrá gente que comprará cualquier cosa, pero yo creo que un sello de verosimilitud ayudaría bastante, sobre todo, por lo menos, a que los ciudadanos se aclararan un poco, ¿no? Luego, cada uno, evidentemente, es libre de consumir lo que quiera, y esto nosotros así lo entendemos, pero sí que el ciudadano esté bien informado, por lo menos. Gracias. Muchas gracias. Sus preguntas yo creo que tienen un denominador común y es cómo garantizamos la solvencia profesional, la credibilidad de las organizaciones encargadas de diseminar la información. ¿Dónde ponemos la raya, no? Y no es sencillo. Antes he dicho en mi intervención inicial que los medios periodísticos, la industria periodística, está en un proceso de transformación, casi podríamos decir de reconversión industrial. Y esto, entre otras cosas, ha supuesto un severísimo deterioro profesional en los equipos de periodistas. A la vista están los datos, los informes de la FAPE, en fin, hay un montón de estadísticas en este sentido. Si a eso sumamos efectivamente una cierta tendencia a la aceleración informativa que usted mencionaba en su pregunta, menos profesionalidad y más urgencia a la hora de publicar, pues termina produciendo un mayor número de errores. Hay unos estudios en los que mi equipo de investigación participa, junto con la Universidad de Oxford, unos estudios anuales que analizan el consumo de noticias digitales y la percepción de la ciudadanía en 40 países del mundo respecto de la información, específicamente la que se consume a través de Internet. Aquí quedaría aparte otro tipo de medios. Y es consterna ver pues lo bajo que puntúa España en comparación con otros países. Son percepciones de la ciudadanía, pero constantemente nos están recordando que no creen a los medios, no creen a los políticos. Hay un enorme descrédito social que está presente también en otros países, pero que, ya le digo, si uno analiza esas estadísticas, en el caso español es muy notable. Por lo tanto, efectivamente, mala praxis hay, y mucha, y hay mucho espacio, mucho margen profesional para la mejora. Pero
me parece que es ahí lo que tenemos que hacer, mejorar, o sea, dar estímulos para que esas actividades profesionales que hacen un servicio objetivo a las sociedades democráticas de control a los poderes, en fin, de contrapeso, pues se haga debidamente. Y en estos momentos, pues por múltiples circunstancias, no está ocurriendo. Usted mencionaba también, en el caso de las organizaciones de verificación, si deberían ser públicas o privadas esas organizaciones y esa famosa pregunta de quién verifica al verificador. Mire, yo pienso que la cuestión no es colocar a una persona inmaculada al final de la cadena, que sea la que finalmente tome la decisión de dónde está, sino de establecer una serie de estándares transparentes. Yo creo que la palabra transparencia aquí es clave. Identificar cuáles son los criterios, cuáles son las fuentes, cuáles son las informaciones que se están utilizando para, digamos, etiquetar una información como oye, potencialmente falsa. Porque puede ocurrir que las fuentes no sean solventes, puede resultar que el tipo de... Y esto en el caso de la COVID ha sido, vamos, absolutamente masivo. Uno de los estudios, perdón que no mencione, pero me parece que sirve para situar esta cuestión. Uno de los estudios que hemos realizado en el último año analizaba la tipología de los bulos diseminados en relación con la COVID-19 en España, particularmente durante el primer mes del estado de alarma, en marzo del año pasado. 300, analizamos, 300 bulos. De esos 300 bulos, apenas el 4% se habían inoculado a través de los medios de comunicación convencionales. El 89% había circulado a través de las redes sociales y dentro de estas, de manera prioritaria, hay alguna otra categoría, ya 89 más 4 no da 100, hay alguna otra categoría adicional. Pero digo, el 89% era a través de las redes sociales. Y dentro de las redes sociales de manera masiva en las redes sociales que llamamos cerradas o aplicaciones de mensajería. Me parece que ese es el territorio donde en estos momentos se está produciendo la mayor contaminación desinformativa, donde muchos ciudadanos de manera involuntaria están colaborando, sin desearlo, insisto, en la diseminación indiscriminada de esos contenidos, porque les apelan al estómago más que al cerebro, y en ocasiones porque piensan que compartiendo determinada información están haciendo un bien. Piensan que están alertando sobre un posible peligro próximo. O sea, de hecho, no quieren hacer daño los ciudadanos. Los que están haciendo el daño son los que están inoculando esos contenidos, ese tipo de mensajes perfectamente diseñados, ¿no? Así que yo, finalmente, y con su última pregunta, no creo que la palabra sea verosimilitud. Lo que hay que conseguir es la veracidad, que es distinto. Lo verosímil es precisamente lo falso. Es lo que parece cierto, pero en el fondo no lo es. En el fondo no lo es. Y sí que existen ese tipo de sellos. Existe el sello de la International Fact-Checking Network, que es una organización con sede en Estados Unidos, que recibe financiación de Facebook, y de la que debo decir que yo soy asesor. O sea, yo contribuyo como persona que evalúa plataformas de verificación en español. Ya no lo voy a hacer más en España, lo voy a hacer únicamente para organizaciones de verificación en la América hispanohablante. No voy a hacerlo más en España por mi situación actual de investigador principal de este proyecto. Me parece que entro en un conflicto de intereses. Si hay plataformas de verificación en mi organización, yo no puedo valorar su procedimiento profesional. Con lo cual, de hecho, esta semana me enviaron una y dije, no, me abstengo porque no me corresponde, ¿vale? Por lo tanto, para las plataformas de verificación existe. Y le puedo anunciar que con fondos europeos, a través de una red Erasmus Plus, se está desarrollando también, se está terminando de desarrollar precisamente un sello de calidad para informativos de televisión, estableciendo una serie de protocolos
un poco al estilo de lo que hemos visto en el caso de la desinformación, que se propondrán a las corporaciones, tanto públicas como a las cadenas privadas de televisión europea, aquellas que tengan contenidos informativos, para que sean testadas, sean auditadas periódicamente y, si cumplen con esos estándares, poder mostrar ese sello de calidad. Me parece que esta es una forma, coincido con usted, oportuna de enfrentar la cuestión. El señor Mayoral está interesado en formular preguntas. Adelante. Pues la verdad es que lo primero agradecerle la intervención y luego el informe, que he podido leerlo previo a la comparecencia y me ha parecido un informe, el de entender y combatir la desinformación sobre ciencia y salud. Me ha parecido un informe muy interesante para leerlo con tranquilidad y poder profundizar en la exposición que he estado realizando durante esta mañana, ¿no? A mí hay algunas de las cuestiones que planteaba que me han llamado la atención, ¿no? Quizás he echado de menos algunas cosas, porque sí cita la campaña electoral de Trump y cita la campaña electoral de Bolsonaro. Quizás he echado un poco de menos lo que es el entramado, ¿no? Porque es un entramado internacional, ¿no? Impulsado por una serie de actores con una capacidad financiera muy potente, que vienen además y están relacionados directamente con algunas de las empresas tecnológicas, fundadores de empresas tecnológicas como PayPal y otras, que están vinculados a estructuras que han estado realizando labores de desinformación que están verificadas, iniciativas como Breitbart y otras, que dieron además en Estados Unidos quizás un fenómeno que yo creo que ha sido muy interesante, algo que comentaba usted al principio, ¿no? Que es cómo se ha conseguido girar el contenido de las palabras, ¿no? Cómo el señor Trump consiguió que fake news terminara de significar una cosa diferente a lo que significaba algo antes de que él empezara a emplear ese término. Y en concreto también echaba de menos quizás citar organizaciones como Altra Network y otras que han estado operando y que tienen una relación directa con las campañas de desinformación. En Estados Unidos es cierto que han existido diferentes organizaciones, diferentes espacios, porque no son organizaciones consolidadas, son espacios, ¿no?, que han estado trabajando la desinformación, desde lo que era conocida como la derecha alternativa, la derecha ligera, o lo que se vinieron a denominar los deplorables, ¿no?, que eran aquellos que estuvieron articulando todo lo que fue la línea discursiva que permitió pues, la recuperación de discursos que habían sido abandonadas por la sociedad norteamericana. El racismo, la misoginia, la homofobia, como elementos centrales de ruptura social que permitieran que un proyecto antidemocrático pudiera salir adelante. Pero yo he echado de menos algo. He echado de menos la necesidad que tienen todos estos espacios de tener una matriz mediática. Creo que eso es un elemento clave, es decir, yo creo que no podemos perder de vista la relación que existe en estas campañas de desinformación con los procesos de concentración de medios y con la necesidad de que tengan una matriz mediática. ¿Qué hubiera sido de los deplorables sin Fox News? Sin Fox News realmente hubiera sido muy difícil que los deplorables hubieran tenido esa caja de resonancia o esa capacidad de influencia. Y lo hemos visto también en nuestro país como es cierto que son pocos, no son tantos el número de bulos que se han difundido por los grandes medios de comunicación, pero la capacidad de impacto social es brutal. Es decir, no es lo mismo que haya un mensaje que te llegue por Facebook o que te llegue por WhatsApp a un mensaje que te ha llegado por Facebook, te ha llegado por WhatsApp y lo dice Ana Rosa a las 12 de la mañana. No es igual, aunque lo desmienta después, no importa, porque ya se sabe que el desmentido es reafirmar lo mismo dos veces. Entonces, a mí sí es una cuestión que sí que me preocupa y quería relacionarlo con la cuestión de la concentración de medios y quería que me diera una opinión sobre ese asunto, ¿no? Y en concreto también me gustaría que pudiera hablarnos de qué opinión tiene acerca del proceso de concentración de las empresas tecnológicas que se dedican a la difusión de contenidos. Y ahí hablamos de lo que ha supuesto el proceso de concentración de medios, por ejemplo, por parte de Facebook, que tiene Facebook, WhatsApp, Instagram, es decir, un proceso de concentración de medios enorme que tiene una capacidad de influencia muy grande y donde además existe un descontrol, porque la opacidad de sus algoritmos ha tenido un descontrol importante. Y luego, algo que sí que me gustaría que pudiera, a lo mejor, si pudiera comentarnos cómo ha influido la respuesta de las propias plantillas de las empresas tecnológicas, en concreto de Facebook, en el cambio de su política de empresa. Es decir, hubo todo
un movimiento por parte de las plantillas, por parte de Facebook, cuestionando la política corporativa de la empresa y exigiendo que hubiera un compromiso con la transparencia, con la veracidad de las noticias y, por supuesto, que no fueran aceptables como tribunas para la difusión del racismo, para la difusión de quizás elementos que atacaban los elementos esenciales de una convivencia democrática o de los derechos humanos. Quería, si pudiera, darnos algunas notas sobre esto y, sobre todo, el impacto que tiene, se ha comentado antes, pero sí me parece interesante poder hacer quizás una reflexión al respecto. Es decir, el desprestigio de los medios quizás tiene también mucho que ver, aparte de porque son evidentes los intereses que esconden los propios medios de comunicación y no se escapan a la propia sociedad, lo que viene a ser las nuevas técnicas de comunicación que obvian el contraste de la información. Hoy se publica un porcentaje altísimo de información que se publica en los medios de comunicación está sin contrastar. Es decir, yo recibo un mensaje que me puede mandar alguien y, bueno, puedo darle cierta veracidad o no, en función de la barbaridad que me cuente. Pero si es publicado por un medio de comunicación con una cabecera reconocida, que además tiene publicidad de grandes empresas de este país, la veracidad es mayor. Y si no se contrastan las informaciones, creo que ahí hay una reflexión también en torno a cuáles son los mecanismos de funcionamiento de los medios de comunicación y la necesidad del contraste de las informaciones, porque quizás eso es lo que abre la puerta a que pueda entrar el resto. Es decir, si tú, en aquellos medios que se tienen que convertir en referencia de veracidad, se contrasta que no son veraces, sino que responden a intereses espurios, es mucho más fácil que las campañas de desinformación puedan operar con eficiencia. Y ya, por último, me gustaría que nos diera su opinión sobre el proceso de... Vamos, lo comentaba al principio, sobre la influencia que tiene la desinformación en relación a la concentración de medios y la concentración de empresas tecnológicas, que creo que son dos cuestiones que no son menores. Quizás no se trata tanto de controlar los contenidos que se emiten, sino de garantizar la pluralidad informativa y la capacidad de poder acceder a una información libre y veraz. Gracias. Muchas gracias. Perdón la interrupción del compareciente. Solamente para informar al Pleno de la Comisión de que estamos en hora, lo cual no significa que si no podamos retrasarnos lo más oportuno, pero sí que el compromiso con el siguiente compareciente era de concluir en torno a las 2, ¿no? Que lo sepan todos para el propio Gobierno. Gracias. Seré breve en mi respuesta. Le agradezco las palabras amables que ha tenido al informe que preparé para efectivamente hace un par de meses para el Ministerio de Ciencia en relación con la desinformación específicamente sobre ciencia y salud. Mire, en mi intervención yo no he hecho referencias expresas a las plataformas digitales, por lo tanto tampoco lo voy a hacer, me lo va a permitir en el caso de los medios de comunicación y mucho menos en el caso de periodistas en particular. Hay estudios que, particularmente en Estados Unidos, han analizado la evolución del comportamiento de la ciudadanía, y en particular como votantes, desde su actividad votantes, en relación a su polarización ideológica. Y se ha comprobado que a lo largo de las últimas legislaturas pues se ha ido produciendo un proceso de polarización que también se verifica en otros países. Ese fenómeno ha coincidido con una multiplicación de los contenidos desinformativos. Es conocida la afirmación de que causalidad ahora se me ha ido relación no implica causalidad, ¿no? Entonces podemos encontrar una coincidencia de elementos, pero no necesariamente una causa. Pero hay estudios que sitúan un poco en esto. Por lo tanto, me parece que esta tendencia que tiene que ver con la dinámica política tiene su reflejo también en el ámbito del periodismo y también en la generación de contenidos desinformativos.
Y brevemente, con respecto de su preocupación sobre la concentración de las empresas tecnológicas, es algo que comparto. Me parece que la concentración empresarial excesiva pues, limita la capacidad de competencia, de diversidad, y en ese sentido, cuanto más plurales sean los mercados, pues tanto mejor. Tiene la palabra por el Grupo Vox, Sánchez, el diputado Sánchez del Real. Si puede orientarse sobre los 3 minutos, no mucho más allá, se lo agradeceremos. Digo, en el planteamiento de su intervención. No, Emplearé el mismo tiempo aproximadamente que han utilizado los otros dígame. oradores. Que utilizaré el mismo tiempo que han utilizado los otros oradores. Lo había cronometrado y uno se ha ido a 7 minutos y medio, otro a 8 y otro casi a 10. Así que, con su permiso, ¿Y cuál de las si tres no cuál de empezamos las con tres las fake posibilidades? news. No, sí, solo. ¿Cuál de las 3 posibilidades me adelanta, por no acabar a la una? La que había comentado con anterioridad la letrada. No, Nos va a reducir a nosotros el tiempo. No pasa nada, yo se lo hago en 3 minutos. esa es la petición que le quería hacer. Bien, lo que quiero que conste es que usted reduce a algunos grupos el tiempo, cosa que me sorprende. Es una cosa absolutamente alucinante. A ninguno de los otros grupos les ha dicho la duración de su intervención. Pero sí es una cuestión de cronología, no de discriminación política. Es simplemente una cuestión de cantidad de tiempo disponible, no es más que eso. Sigo expresando mi resistencia a esta decisión absolutamente arbitraria por parte de este señor presidente. Vamos a ver. ¿Pero cuál es la arbitrariedad, señor portavoz? ¿Perdón? Aparte de la victimización, ¿cuál es la arbitrariedad de la decisión? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuál es la arbitrariedad? ¿Cuánto tiempo ha decidido este señor presidente dedicar a los otros portavoces? Uno. Ergo, ¿por qué a este grupo sí se le limita? O siguientes, es que estoy defendiendo también el derecho de los grupos que vienen después a expresarse con el mismo tiempo. Sí, le informo. Es una mera posición en el protocolo de grupos de uso del tiempo. De manera tal que en el siguiente compareciente, con el permiso del Pleno de la Comisión, los portavoces, lo haré al revés. Empezaremos por los mayores y quizá el Grupo Vox tenga ocasión de saludar la medida del presidente. No es más que eso. Adelante. Muchísimas gracias. Señor Salaverría, ve como usted, como quien controla los tiempos, al final controla también la información. Mire, una reflexión. ¿No le parece a usted que sigue siendo válido aquello que se decía? Le ruego que no aluda de nuevo al presidente. ¿Va a decirme también lo que tengo que decir, señor presidente? Señor portavoz, escúcheme. ¿Le enseño lo que voy a decir? ¿Me va usted a Señor decir lo que tengo que decir escúcheme, o no? escúcheme. No aluda al presidente, no establezca polémicas más Que no le he aludido al presidente. He hecho una reflexión general sobre el estado de la cuestión, que es la información. Quien controla los tiempos y controla los canales, controla la información, como queda demostrado. ¿Me va usted a decir lo que puedo decir o no, señor presidente? Si es por alusiones, y tenga en cuenta que yo modelo el debate. Bien o mal, pero la atribución es mía. Así que le advierto, para su intervención, estamos en comisión, le advierto de que no vuelva a hacer ninguna otra alusión a esta presidencia. Decían los clásicos que quien controlaba la información controlaba el poder, pero también el tiempo, momento y circunstancia en la que se produce cada información, sea uno emperador o sea uno un porquero. La cuestión es, a día de hoy podemos estar cazando gamusinos, pero lo más probable es que no estemos mirando a los residuos que van dejando los dinosaurios que siguen poblando la Tierra. Y cuando nos tropezamos con un residuo de dinosaurio, generalmente es mucho más maloliente, mucho más problemático que la caza de los hipotéticos gamusinos. Y me refiero, y se ha mencionado antes, los españoles se siguen informando mayoritariamente por los medios de comunicación, vamos a llamar, convencionales, por las grandes marcas. No lo digo yo, lo dice la propia Universidad de Navarra. Y además, cada día se fían menos de las evoluciones que esos mismos medios han tenido a lo digital. Repito, es un informe que publicó la Universidad de Navarra, el Digital News Report del 2020, en el que el top 2 de lo que menos se fían es de la versión de los diarios nativos digitales y de las webs, apps de las televisiones y radios. Y en tercer lugar estarían ya las redes sociales y lo que serían las redes sociales y las versiones digitales de los periodistas o del periodismo clásico. Dado que se siguen informando por esas vías, sigue siendo cada día más necesario reforzar, no sé si estará usted de acuerdo, las grandes máximas del periodismo. El hecho de que es esencial separar opinión de información y cada día
vemos menos esa separación. Cada día las noticias contienen más opinión, no solo del periodista, sino del medio. En segundo lugar, ¿qué le parece la ausencia de contraste, el hecho de que se publican informaciones que ni siquiera han tenido el mínimo ratio de contraste? Y estoy hablando del caso nacional en España. Y, por último, el tema de la transparencia. El hecho de que muchísimos medios de comunicación no sean transparentes con respecto a quién genera la mayor parte de sus ingresos o de quién dependen, ¿no? Si no, claro, cuando tenemos grandes campañas tipo de estos salimos más fuertes, pues claro, uno tiende a dudar de a qué señores sirve cada uno. Así que, mientras buscamos esos gamusinos, las asociaciones de la prensa, por ejemplo, no hacen crítica. Los ha mencionado usted indirectamente antes. Por ejemplo, si se dice no sé quién, tal persona, tal dirigente político, tal individuo ha dicho una fake news, pero, sin embargo, muy pocas veces, y ni siquiera se marcan con esos etiquetajes que ahora recomendados por la Unión Europea, ni siquiera se marcan noticias de grandes medios, que son precisamente los que tienen la mayor influencia, por heredar todavía parte de su audiencia de tiempos mejores o de recibir audiencia directamente por estar inyectados o dopados de dinero público. Tampoco hay confianza en los árbitros, en los autoproclamados árbitros. Cuando estamos hablando de los árbitros que se han autonombrado a sí mismos, que además son dependientes y muchas veces tienen relación directa y descarada con los propios medios de comunicación de los que nacen, medios que vienen de duopolios, incluso cercanos al monopolio, y que se ha autonombrado a sí mismo, y con el absoluto descaro de ni siquiera cambiar su objeto social. Son productoras de una propia cadena de televisión que se dedican a hacer medición o fact-checking presuntamente independiente. Y lo que es peor, se les ha dado naturaleza de oficialidad sencillamente porque acudieron a las 4 o 5 primeras reuniones del tema. Es decir, el haber llegado pronto, aunque llegaras con trampa, significa que se te ha dado oficialidad. Con respecto a todo lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo con usted en que tenemos que ser más cuidadosos con el tema de la malinformación, probablemente porque la misinformation nace de la baja calidad, de la precariedad que tienen los medios en este momento económica. Es baratísimo comprarse un periodista, es baratísimo comprarse un medio, como están haciendo algunos poderes internacionales, y la precariedad laboral que viven diariamente los periodistas hacen que sea mucho más frágil su independencia clásica, que es el periodista que se planta ante una redacción, ante un jefe o ante un propietario y decide hacer información. Me preocupa, porque estamos aquí en Seguridad Nacional, que no hemos hablado de 3 aspectos, de los 4 aspectos fundamentales, de los riesgos externos. Uno, de la influencia de otros gobiernos que sí puedan utilizar lo que se llamaba antiguamente propaganda vehiculada vía esta fórmula de desinformación. Estamos hablando de la influencia rusa durante el golpe de Estado en Cataluña, estamos hablando de China con el whitewashing durante un año. Parece que ahora empiezan a salir las noticias que logró China con su desinformación que no saliera durante el año pasado. Estamos hablando de Marruecos en las últimas semanas o estamos hablando de Venezuela con su influencia directa. Así que esa preocupación, le pregunto, ¿no le parece, no hemos hablado desde su punto de vista de esos grandes poderes internacionales? También el poder de otro gobierno que nos es más cercano y aunque sea elegido democráticamente, también está utilizando los medios de comunicación y todo el poder de comunicación del Estado para hacer desinformación. No le estoy hablando de las cosas más graves, el hecho de que aquí no pasa nada cuando uno lleva, yo soy diputado por Badajoz, cuando llevamos casi 20 años anunciando que el AVE llega el año que viene, ¿no? Pues eso es desinformación o es misinformation. Eso en realidad lo que es una mentira flagrante porque se sabe cuando se anuncia. Eso es propaganda sistémica y sistemática. ¿Qué opina usted de cómo controlamos también la propaganda del gobierno que no deja, o dos gobiernos, que con todo el poder llegado de los propios medios públicos, más los medios comprados con dinero público, logran llegar? Y luego el poder también de otros agentes internacionales no identificados, pero que desembolsan grandes cantidades de dinero para lograr modificar la información en los distintos países. Periodismo independiente, yo creo que le preguntaría si le parece cómo jugamos a que el periodismo retome esa hipótesis del periodismo independiente. ¿Por qué cuando se habla de desinformación, esto es como el club de la lucha, nunca se habla de la desinformación que se hace desde los grandes medios o desde los gobiernos? Le doy un ejemplo. Portavoces oficiales de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo el día de las elecciones diciendo qué partidos le parece bien que suban y qué partidos le parecen mal que bajan. ¿Eso es desinformación o es misinformation o eso sencillamente es bulo y propaganda? Repito, probablemente estemos intentando cazar gamusinos. Es que no te dejo de tener aquí un ruido de fondo, pero no pasa nada. También hay mucho ruido de fondo, repito, de hablar de gamusinos cuando estamos hablando de los grandes dinosaurios y sobre todo la censura. Y termino ya, señor presidente. Cuidado que estamos aquí hablando, yo creo que se ha expresado antes, de 3 libertades o de 3 aspectos fundamentales.
que son la libertad de opinión, la libertad de información, tanto para recibirla como para emitirla. Todos somos sujetos pasivos, pero también podemos ser sujetos activos y, sobre todo, el debate y el contraste. Yo creo que me ha gustado la parte que usted ha dicho, que la parte clave es la de la educación, pero la educación no es lo que uno tiene que leer o no leer, sino en ser crítico, en entender y detectar cuando a uno le manipulan, sea su gobierno, un gobierno externo o un poder internacional, pero sobre todo la libertad, la crítica y sobre todo yo creo que es muy importante y me preocupa la parte europea que usted ha descrito en el que se nos trate a los ciudadanos europeos y del mundo como adultos y no como niños y mucho menos como esclavos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco sus consideraciones, aunque lamento que haya centrado sus reflexiones de manera prácticamente absoluta en los problemas que atañen a los medios de comunicación y al periodismo. En mi intervención he pretendido, digamos, atribuir la parte que le corresponde, porque la tiene, al ecosistema periodístico, en no contribuir más de lo que debería a resolver esta situación de la desinformación. Pero como la Comisión Europea señala, y yo en este caso me adhiero a esa visión, me parece que este no es un problema de falta de pluralismo periodístico, no me parece que sea algo que tenga que ver con cómo se comportan los periodistas o cómo se comportan los medios. Ya he dicho también que en mi caso soy un humilde profesor y, por tanto, poder conocer aquí cuáles son las intenciones de Venezuela, las intenciones de Cuba, las intenciones de Corea del Norte, de Rusia, de China o de cualquier otro régimen, yo qué sé, totalitario, pues yo no lo puedo conocer porque no está a mi alcance y, por tanto, ahí ese tipo de riesgos externos me trascienden. Me parece que son otros los organismos y los especialistas que pueden dar cuenta de esto, probablemente en esta misma Comisión de Seguridad Nacional, ¿no? Y su última reflexión, usted decía, bueno, hay que distinguir entre opinión e información. Yo haría una tercera categoría y es opinión, información y falsedad. Y aquí me parece que estamos hablando no de opinión ni tampoco de información, sino de la diseminación deliberada, premeditada, planificada de falsedades que están teniendo una serie de consecuencias nefastas para la sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Marcos, del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Profesor Salaverría, muchas gracias por su intervención y enhorabuena por su participación en el interesante proyecto de Verifier. Sin duda, lo que nos ha trasladado hoy será de utilidad para el trabajo de la ponencia de esta comisión, pero si me lo permite, querría plantearle algunas cuestiones añadidas. No parece una afirmación aventurada decir que el mayor riesgo con lo que usted nos ha sugerido denominar desinformación y no fake news es que el emisor de las falsedades sea una autoridad pública y cuanto más importante sea esa autoridad pública, más grave será también el riesgo. Bajo esta premisa bastante obvia y siguiendo el método del caso, querría plantearle 5 ejemplos bien conocidos de desinformación recientes para recabar su criterio sobre qué se puede hacer con la ley y la democracia en la mano para hacerles frente. Los 5 ejemplos son solo ejemplos. Le pido su criterio sobre la categoría que implica cada uno de ellos, no necesariamente sobre los ejemplos en sí. Primer ejemplo, domingo 23 de mayo, un vuelo de Ryanair que cubría el trayecto entre Atenas y Vilna es conminado a desviar su trayecto cuando está a punto de salir del espacio aéreo bielorruso. Se le reconduce hasta Minsk, escoltado por un caza MiG-29. El argumento que los controladores aéreos bielorrusos dan a la tripulación del vuelo comercial es que tienen información de que habría una bomba en el avión que sería detonada al aterrizar en Vilna. Con esa falsedad, respaldada con el argumento más que retórico del caza, el vuelo es pirateado, se le obliga a aterrizar en Minsk. Por supuesto, no hay bomba alguna y las autoridades bielorrusas apresan a un conocido disidente de esa dictadura que viajaba en el avión junto a su pareja. Una mentira o un supuesto aviso de bomba junto a una actuación amenazante, el caza, para secuestrar un vuelo y apresar a un disidente.
Piratería con el apoyo de una mentira ejecutada por un gobierno, dictatorial pero gobierno. Segundo ejemplo que usted ha insinuado muy colateralmente. La hipótesis de que el virus que ha causado la enfermedad del COVID, por la que ya han muerto más de 3,5 millones de personas en todo el mundo, se escapara por una fuga en el laboratorio de Wuhan. Durante el mandato de Trump, esa hipótesis fue sistemáticamente tildada de fake news, incluso de obsesión conspiranoica propia de las extravagancias del anterior presidente de Estados Unidos. La hipótesis fue siempre desmentida por las autoridades chinas y por la Organización Mundial de la Salud y sigue siéndolo. Pero ahora ya no es el vilipendiado Trump quien apunta a la hipótesis de la fuga del laboratorio de máxima seguridad. Ahora es su sucesor, el mucho más respetado presidente Biden. Y también apuntan a esa hipótesis los servicios secretos británicos y bastantes científicos. El tratamiento mediático es radicalmente distinto que la etapa de Trump. Hasta Facebook ha dejado de anular los comentarios sobre la hipótesis del virus de Wuhan. Lo hacía cuando la denuncia venía de Trump. No es imposible que el Gobierno chino haya ocultado todo o parte de la verdad sobre el inicio de los contagios con el virus. Lo que ha cambiado radicalmente es la actitud de los medios y las plataformas, de la opinión publicada y de la opinión pública ante la crítica a la dudosa fiabilidad de las autoridades chinas. Tercer ejemplo, Ronaldo juega en Ceuta. Esa enorme falsedad fue utilizada como melodía del flautista de Hamelin para atraer a centenares de niños desde Castillejos hasta Ceuta. Una burda mentira para empujar a menores marroquíes como munición en un conflicto diplomático y de seguridad nacional para España. Y la desinformación, la burda patraña, aquí también estaba patrocinada por un gobierno muy poco democrático, sí, pero que nos afecta mucho. Cuarto ejemplo, este es de hace ya varios años, otoño de 2017 para ser precisos. Los organizadores del referéndum ilegal en Cataluña denunciaron que había habido 1.000 heridos víctimas de la represión policial. 1.000, nada menos. No aparecieron ni 1.000 heridos ni una docena, pero sí fueron eficazmente difundidas selectas imágenes que pretendían corroborar la tesis de la represión policial. Y a pesar de su evidente falsedad, esa mentira quedó en el imaginario colectivo como un hecho cierto. Se encargó de difundirla el Gobierno autonómico que promovía el referéndum para la secesión de Cataluña con la insuperable ayuda de la televisión autonómica, aunque no solo de TV3. Quinto y último ejemplo de esta misma semana. Titular: indultos. A Tejero sí y a Junqueras no. Tejero no fue nunca indultado. Nunca. Sí lo fue bajo el gobierno del señor González, el general Armada. Cuando se avanza en el texto de la columna publicada el lunes en un relevante periódico nacional, bajo la firma de uno de sus más eximios periodistas, se aclara que Tejero no fue indultado, que lo que ocurrió fue que el Supremo no emitió un informe tan rotundo contra su eventual indulto como el que ha emitido ahora para los condenados por sedición. Pero el titular corrió como la pólvora por las redes sociales y el texto solo es accesible a los suscriptores de ese medio. El titular fue incluso retuiteado por un ministro del Gobierno de España, el señor Iceta. Campaña de desinformación orientada a restar relevancia a un autoindulto o por ser muy bondadosos. Invitación incomprensible a la polémica. Le menciono estos 5 ejemplos, señor Salaverría, con voluntad de pedirle un análisis de las distintas caras que muestra el problema que usted estudia cuando el emisor es suficientemente poderoso y apoyándonos en el método del caso. Señor presidente, para terminar, permítame citar una frase muy conocida de Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted ha citado 5 ejemplos. Ejemplos hay muchísimos. Y también en la selección de los ejemplos, pues uno puede orientar digamos, el argumento hacia una línea u otra, ¿no? Mire, esa exigencia de rendición de cuentas que la Comisión Europea exige a las plataformas digitales me parece que es aplicable también a los medios de comunicación, por supuesto. Faltaría más, ¿no? Y yo lamento que la sección de fe de ratas, o fe de errores, para ser más exacto, porque en este caso serían errores,
pues no sea más amplia y más detallada, como sí lo es, por ejemplo, en el periodismo anglosajón, donde ese tipo de rectificaciones son mucho más habituales. También en el periodismo anglosajón de más calidad existe todavía unos perfiles profesionales que están ausentes en el periodismo español, que son precisamente los verificadores internos, ¿no? Pues profesionales responsables de comprobar que las informaciones que están aportando como ciertas, no únicamente los reporteros, sino incluso los propios articulistas y editorialistas, responden a la realidad. Uno no publica un editorial en determinados medios internacionales si no ha pasado antes por ese tamiz. Y aquí esto pues ocurre. Entonces, coincido con usted. Me parece que hay mucho margen de mejora también en el periodismo y hay muchos ejemplos, y probablemente podríamos mencionar muchos más, que reclaman una mejora profesional. Pero quizá yo sea un iluso, pero me parece que no hay, aunque en ocasiones pues, pueda uno advertir una cierta maledicencia o una cierta intención de atacar, lo que habitualmente se encuentra en los medios de comunicación no es tanto eso como, sobre todo, cuando hay errores, son errores, propiamente dicho, no, digamos, intenciones. Pero ya digo, quizá es un error mío, dada mi carácter un poco iluso. Gracias. Para cerrar la comparecencia, bueno, a expensas de lo que venga bien contestar el profesor, tiene la palabra. Lourdes, bueno, adelante. Lourdes Retuerto, el Grupo Socialista. Sí, buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, profesor Salaverría, por su exposición y por la claridad de la explicación. En este proceso que podríamos llamar la democratización de la red, ha abierto la puerta a que cualquier persona conectada pueda crear contenido y compartirlos. Es decir, que ya no son solamente los grandes medios de comunicación y los periodistas especializados que sean generadores de opinión e información, sino que ahora también esta tarea está al alcance de todos nosotros, gracias en parte a las redes sociales. La consecuencia de la expansión exponencial de este gran océano de información favorecen de forma a veces intencionada y otras no a la descontextualización de hechos que restan veracidad a la información. Incluso se miente directamente con información falseada. La recepción de contenido falso suele apelar a la parte más emocional de las personas y no a su parte más racional. Es decir, incluyen informaciones que a veces nos indignan, otras veces nos enfadan, a veces nos entristecen y así es mucho más fácil que queramos compartir el mensaje. En definitiva, la desinformación se propaga mucho más rápido que las informaciones que la desmienten. Y en este sentido, me gustaría preguntarle si asistimos a un cambio de modelo sobre la información tal y como la conocemos. Con lo cual, si las plataformas digitales son ya los actores principales en la agenda informativa. Y también sobre, ya lo ha comentado usted, o lo ha mencionado, la ética de los algoritmos. Preguntarle si debería existir un consenso internacional con respecto a los algoritmos, es decir, si podemos decidir hacia dónde usar esta tecnología de manera responsable. La información distorsionada no siempre busca convencer, sino a veces también enfatizar divisiones y erosionar los principios de confianza compartida que deberían cohesionar las sociedades. Las posibilidades de difusión e influencia que brindan las redes sociales y los ingresos por publicidad son solo, creo que, una parte de la historia de la desinformación. ¿Por qué las noticias falsas encuentran una audiencia tan receptiva? El uso de la desinformación en la acción política se ha trasladado desde las redes sociales y las plataformas abiertas a los espacios digitales cerrados y de confianza como los grupos de WhatsApp. Y aquí una de mis preguntas también, si nos obliga a repensar estrategias para adaptarse a estos nuevos parámetros, teniendo en cuenta las acciones legales, tecnológicas y éticas distintas.
Y, bueno, de nuevo agradecerle su presencia aquí y su explicación. Muchas gracias. Muchas gracias por ser breve también. Usted me pregunta si asistimos a un cambio en el, digamos, en el ecosistema de la información. Indudablemente, indudablemente. Internet en los últimos 25 años ha configurado el ecosistema completo del consumo y de la participación. No debemos olvidar, uno de los cambios principales ha sido que los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios pasivos de la información, sino que son participantes activos en el proceso de diseminación de esos contenidos. Me preguntaba usted, ¿las plataformas son un actor principal? Lo son, lo son. Las plataformas no se describen a sí mismas como medios, rehúyen esa descripción. Pero en el fondo lo que están haciendo es mediar, precisamente. Quizá lo que no hacen es periodismo, pero mediar, incuestionablemente están mediando y, por tanto, medios son. ¿Y por qué digo que son medios? Porque si no son los productores últimos de la información, no son aquellos que elaboran el contenido, sí son aquellos que la jerarquizan y la presentan ante la ciudadanía. Y, por tanto, son los que determinan finalmente qué contenidos aparecen ante los ojos de la ciudadanía y cuáles no. Y eso es una mediación, eso es estrictamente una mediación. Si en el conjunto de esos contenidos hay contenidos que son, como se dice en inglés, ¿no?, autoritativos, no existe ese, o sea, que tienen, digamos, un respaldo, una credibilidad adecuada, pero al mismo tiempo tenemos contenidos desinformativos. Y lo que está ocurriendo es que, como mencionaba antes, los contenidos desinformativos tienden a hacerles mejor el juego porque son más compartidos, porque generan más participación, porque son más adictivos. Pues ahí tenemos un círculo vicioso y yo creo que ese es un poco el núcleo del mensaje que quería hoy trasladar, ¿no? Que me parece que no es un asunto de periodismo, es un asunto que se traslada a otras esferas, aunque también, evidentemente, los medios tienen mucho que mejorar. Muchas gracias. Creo que soy bastante exacto si digo que agradecemos ya no la disposición para comparecer, que eso fue al principio, sino el contenido de la misma y que será de utilidad, vamos, y que nos orienta bastante en los trabajos de esta ponencia. Así que insisto en las gracias al profesor Salaverría y espero que la comisión no le pierda mucho de vista en adelante. Muchas gracias.